¿Qué dice realmente la Biblia sobre Israel y Palestina? Es una pregunta que enciende debates intensos en redes sociales, divide congregaciones enteras y moldea políticas internacionales. Algunos afirman que la palabra de Dios da claridad absoluta. Otros dicen que estamos malinterpretando textos antiguos. Y millones atrapados en el medio solo quieren entender la verdad. Hoy vamos a profundizar en uno de los temas más controversiales de la profecía bíblica. No para tomar partido, no para impulsar una agenda, sino para examinar lo que las Escrituras realmente dicen. Exploraremos pactos antiguos hechos hace miles de años, profecías que han cautivado a estudiosos por generaciones, e interpretaciones que varían enormemente entre creyentes sinceros. Esto no se trata de política. Esto no se trata de elegir bandos. Se trata de entender la palabra de Dios en su contexto histórico, reconocer su significado profético y luchar con cómo la aplicamos hoy. Quiero ser claro desde el inicio. Este video no defenderá ninguna forma de violencia u opresión contra ningún pueblo. Estamos aquí para estudiar las Escrituras fielmente, considerar múltiples perspectivas y abordar este tema complejo con honestidad intelectual y compasión. Ya seas un estudiante de profecía con experiencia o estés comenzando a explorar estas preguntas, te invito a recorrer conmigo las páginas de las Escrituras. Dejemos a un lado nuestras ideas preconcebidas y preguntemos, ¿qué dice realmente la Biblia sobre la tierra, las promesas y los pueblos involucrados en este conflicto antiguo? Contexto histórico. La tierra en tiempos bíblicos. Para entender la profecía bíblica sobre Israel y Palestina, primero debemos entender la tierra misma y su significado en las Escrituras. La región de la que hablamos es relativamente pequeña, aproximadamente del tamaño de Belice, pero ha estado en el centro de la historia humana durante milenios. En el mundo antiguo, esta tierra tuvo muchos nombres. Los israelitas la llamaban Canaán antes de su conquista, dividiéndola luego en territorios tribales. El área costera estaba habitada por los filisteos, un pueblo marinero que probablemente migró desde la región del Egeo, posiblemente Creta, alrededor del año 1200 a.C. Estos filisteos se establecieron en 5 ciudades principales: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. El término Palestina en sí deriva de Filistea, aunque no se usó oficialmente hasta el período romano. Cuando los romanos aplastaron las revueltas judías en el año 70 después de Cristo y nuevamente en el 135, renombraron la provincia como Siria Palestina, usando deliberadamente el nombre de los antiguos enemigos de Israel para borrar la conexión judía con la tierra. Este contexto histórico es crucial, porque muestra cómo la identidad de la tierra ha sido disputada durante miles de años. En tiempos bíblicos, este territorio estaba estratégicamente posicionado en la encrucijada de 3 continentes: África, Asia y Europa. Las principales rutas comerciales pasaban por ella, haciéndola económicamente valiosa pero también vulnerable a la conquista por imperios circundantes, incluyendo Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Las escrituras hebreas describen la tierra con imágenes vívidas. Se la llama una tierra que fluye leche y miel, indicando fertilidad y abundancia. Deuteronomio 8. La describe como una tierra buena, tierra de arroyos, de fuentes y manantiales que brotan en valles y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos y de miel. Pero la tierra no estaba vacía cuando Dios se la prometió a Abraham. Génesis 15 enumera 10 grupos de personas que habitaban la región: los ceneos, ceneseos, cadmoneos, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Esta realidad histórica crea la primera capa de complejidad para entender la promesa. La evidencia arqueológica confirma una población diversa en el antiguo Canaán. Diferentes tribus y naciones coexistieron, comerciaron y lucharon por toda la región. La llegada de los israelitas bajo Josué alrededor del año 1300 a.C.
No fue la primera ni la última migración a esta tierra. La Escritura misma reconoce esta complejidad. Las narrativas de conquista en Josué muestran un proceso gradual de asentamiento, no una posesión inmediata. Jueces. Capítulo 1 enumera numerosas ciudades cananeas que Israel no logró conquistar. Incluso en el apogeo del Reino Unido de David y Salomón, alrededor del año 1000 a.C., pueblos extranjeros continuaron viviendo dentro de las fronteras de la tierra. Entender este contexto histórico nos impide simplificar demasiado. La tierra siempre ha sido disputada, siempre ha sido hogar de múltiples pueblos, siempre ha estado en el centro de reclamos competidores. Cuando leemos los pasajes proféticos sobre la tierra, debemos recordar esta complejidad. La Biblia no presenta una historia simple de un pueblo en una tierra vacía. En cambio, revela los propósitos de Dios desarrollándose a través de historia real, involucrando naciones reales, conflictos reales y consecuencias reales por obediencia y desobediencia. Esta fundación histórica es esencial mientras ahora pasamos a examinar las promesas específicas que Dios hizo respecto a esta tierra, comenzando con el pacto establecido con un hombre que se convertiría en padre de muchas naciones. El pacto con Abraham. Génesis 15. El fundamento de toda discusión bíblica sobre la tierra comienza con Abraham. En Génesis 12, Dios llama a Abraham a dejar su tierra natal y viajar a una tierra que Dios le mostraría. Este no fue solo un viaje físico, sino uno espiritual, que remodelaría la historia humana. Génesis 15 contiene uno de los momentos más significativos de las Escrituras. Después de años de espera y cuestionamiento, Abraham le pide a Dios seguridad sobre las promesas. La respuesta de Dios es notable. En los versículos 17 y 18 leemos: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Examinemos qué hace único a este pacto. Primero, es unilateral. En las ceremonias de pacto antiguas, ambas partes típicamente caminaban entre mitades de animales sacrificados, simbolizando su compromiso. Pero en Génesis 15, solo Dios pasa entre las piezas mientras Abraham duerme. Esto indica que el cumplimiento de la promesa depende enteramente de la fidelidad de Dios, no del desempeño humano. Segundo, los límites son extensos. Desde el río de Egipto, posiblemente el Wadi el Arish en el Sinaí, hasta el río Éufrates, abarcando el moderno Israel, territorios palestinos, Líbano, partes de Siria, Jordania y porciones de Irak y Arabia Saudita. Estas fronteras se alcanzaron aproximadamente durante el reinado de Salomón, como registra Primera de Reyes 4:21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Tercero, la promesa se hace a la descendencia o literalmente a la simiente de Abraham. Esta palabra se vuelve crucial en la interpretación teológica posterior. Gálatas 3:16. Nota que las promesas fueron habladas a Abraham y a su simiente, en singular, identificándola finalmente con Cristo. Sin embargo, la promesa también incluye claramente a los descendientes físicos de Abraham. Génesis 17. Añade otra dimensión, llamándolo pacto perpetuo y heredad perpetua. La palabra hebrea olam puede significar eterno, pero también de larga duración o por mucho tiempo. Cómo interpretamos esta palabra afecta significativamente nuestra comprensión de si estas promesas continúan hoy. Importante es que la promesa de la tierra está consistentemente vinculada con otras promesas. Descendientes numerosos, bendiciones a todas las naciones a través de la simiente de Abraham, y una relación especial entre Dios y la familia de Abraham. Estas promesas no están aisladas, sino interconectadas. Algunos eruditos enfatizan que pasajes posteriores condicionan la posesión continua de Israel de la tierra a la obediencia. Deuteronomio 4:40 declara: Guarda sus estatutos y mandamientos, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti,
y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Esto introduce tensión. ¿Es la promesa incondicional o condicional? El pacto abrahámico establece el fundamento teológico para toda discusión subsiguiente. Cualquier posición que tomemos sobre el moderno Israel y Palestina debe lidiar con estas promesas antiguas. ¿Fueron cumplidas en el pasado? ¿Continúan? ¿Cómo se relacionan con el nuevo pacto en Cristo? Estas preguntas moldean cómo los creyentes leen tanto la profecía del Antiguo como del Nuevo Testamento. Mientras continuamos, veremos cómo estas promesas pasaron a través de las generaciones y cómo los profetas visualizaron su cumplimiento. Promesas a Isaac y Jacob. Las promesas dadas a Abraham no terminaron con él. Las Escrituras enfatizan repetidamente que Dios confirmó estas promesas del pacto a Isaac y Jacob, estableciendo un patrón de transmisión a través de un linaje específico. En Génesis 26, durante una hambruna, Isaac se prepara para ir a Egipto, pero Dios se le aparece y le dice: «No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre». Esta confirmación es significativa. Dios no necesitaba renovar la promesa. Sin embargo, eligió hacerlo, reforzando que el pacto no era meramente con un individuo, sino con una línea familiar. Isaac recibe seguridad personal de que él es el heredero de la bendición de su padre. La promesa pasa nuevamente a Jacob. Después de su encuentro con Dios en Betel, Génesis 28 registra: «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur». Más tarde, después de luchar con Dios, Jacob es renombrado Israel, que significa él lucha con Dios, o Dios lucha. Este nombre se convierte en la identidad de sus descendientes, los hijos de Israel. Los israelitas, los 12 hijos de Jacob, se convierten en las 12 tribus de Israel. Y la promesa que comenzó con un hombre ahora abarca a una nación entera. Esta especificidad genealógica importa para entender la profecía bíblica. Las promesas no fueron hechas a todos los hijos de Abraham indiscriminadamente. Ismael, el hijo de Abraham a través de Agar, recibe bendiciones pero no las promesas del pacto de la tierra. Génesis 17:21 establece: «Mas yo estableceré mi pacto con Isaac». Similarmente, Esaú, el hijo de Isaac, es pasado por alto en favor de Jacob. Esta transmisión selectiva plantea preguntas sobre cómo entendemos las promesas de Dios hoy. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob en términos bíblicos? ¿Es estrictamente étnico? ¿Juega un papel la fe? Estas preguntas se vuelven cruciales cuando discutimos si grupos modernos, ya sean judíos, palestinos u otros, pueden reclamar estas promesas antiguas. El escenario está ahora preparado para examinar qué sucedió cuando estas promesas se encontraron con la realidad del exilio y el juicio. Las profecías de dispersión y exilio. La historia de Israel no es solo sobre promesas, también es sobre consecuencias. Los profetas advirtieron que la desobediencia resultaría en exilio de la tierra, y la historia confirmó sus palabras. Moisés mismo predijo tanto bendición como maldición. Deuteronomio 28. Enumera bendiciones por obediencia, pero también advierte: «Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro». Esta profecía resonaría a través de la historia de Israel. La dispersión sucedió en etapas. En el año 722 a.C., el imperio asirio conquistó el reino del norte de Israel y deportó a sus habitantes, dispersando a las 10 tribus del norte. En el año 586 a.C., Babilonia destruyó Jerusalén, quemó el templo de Salomón
y exilió a las tribus restantes de Judá y Benjamín. Estas no fueron meramente derrotas políticas. Las Escrituras las presentan como juicio divino por idolatría persistente e infidelidad al pacto. Pero los profetas no solo predijeron juicio, también profetizaron restauración. Aquí es donde se vuelve fascinante. Jeremías 29 prometió que después de 70 años, Dios traería a los exiliados de regreso de Babilonia. Esta profecía se cumplió cuando Ciro de Persia conquistó Babilonia y emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar y reconstruir el templo alrededor del año 538 a.C. Sin embargo, muchas profecías sobre restauración parecen ir más allá de ese regreso de Babilonia. Ezequiel, Isaías, Jeremías y otros describen una restauración tan completa, tan permanente, que parece no cumplida por el modesto regreso bajo Esdras y Nehemías. Estas profecías hablan de que Israel nunca será desarraigado nuevamente, de que las 12 tribus regresarán, del desierto floreciendo, de enemigos siendo derrotados y de renovación espiritual sin precedentes. Considera Isaías 11:12. Acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Nota la frase otra vez. La primera vez fue el éxodo de Egipto. Pero esta profecía visualiza una reunión de mucho más que solo Babilonia, de los 4 confines de la tierra. El regreso parcial de Babilonia no cumplió este alcance. Deuteronomio 30 versículos 1 al 5. También profetiza que después de experimentar tanto bendiciones como maldiciones, cuando Israel regrese a Jehová con todo su corazón, entonces Jehová, tu Dios, hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido. Estas profecías de restauración crean preguntas interpretativas. ¿Fueron cumplidas en el pasado? ¿Se están cumpliendo ahora? ¿Se cumplirán en el futuro? ¿Tienen significado espiritual en lugar de literal? Diferentes tradiciones cristianas responden estas preguntas de manera diferente, y entender estas profecías es esencial para entender los debates modernos sobre Israel y Palestina. Una de las más vívidas de estas profecías de restauración se encuentra en Ezequiel 37. Ezequiel 37. El Valle de los Huesos Secos. Quizás ninguna profecía captura la imaginación como la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Es tanto inquietante como esperanzadora, representando la muerte transformada en vida a través del poder divino. El profeta Ezequiel ministró durante y después del exilio babilónico. Su pueblo había perdido todo: su tierra, su templo, su ciudad, su independencia. La situación parecía sin esperanza. Muchos sentían que Dios los había abandonado, que su identidad nacional había terminado. En este contexto, Dios le dio a Ezequiel una visión notable. El capítulo 37 comienza: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Mientras Ezequiel examina el valle, Dios enfatiza que estos huesos están muy secos, indicando que han estado muertos por mucho tiempo. Entonces Dios hace una pregunta profunda: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel sabiamente responde: Señor Jehová, tú lo sabes. Dios entonces le ordena a Ezequiel profetizar a los huesos, declarando que Dios traerá espíritu en ellos y vivirán. Mientras Ezequiel habla, ocurre una transformación asombrosa. Primero, hay un ruido de temblor mientras los huesos se juntan. Luego aparecen tendones y carne sobre ellos. Luego piel los cubre. Pero todavía no están vivos. Dios ordena a Ezequiel profetizar al espíritu, y cuando lo hace, el espíritu entra en ellos y se ponen de pie, un ejército grande en extremo.
Dios entonces explica el significado de la visión. Estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. La profecía continúa, hablando de reunir a Judá e Israel, de colocarlos en su tierra, de darles un rey, de establecer un pacto perpetuo de paz, y de poner su santuario entre ellos para siempre. ¿Cómo debemos interpretar esta visión? Existen varias perspectivas entre eruditos y teólogos bíblicos. Algunos la ven enteramente cumplida en el regreso de Babilonia. El exilio fue una especie de muerte nacional, y el regreso fue resurrección. Según esta perspectiva, la profecía tenía la intención de alentar a los exiliados de que Dios los restauraría, lo cual hizo. Otros ven cumplimiento histórico parcial, pero cumplimiento final a un futuro. Notan que la reunificación completa de las 12 tribus nunca ocurrió después de Babilonia, que la paz perpetua prometida nunca llegó, y que la visión apuntan a una restauración de los últimos tiempos. Otros más la ven cumplida en el regreso moderno de los judíos a Israel, particularmente el establecimiento del Estado en 1948. Señalan la naturaleza gradual de la restauración en la visión de Ezequiel. Primero huesos, luego carne, luego espíritu. Similarmente, Israel regresó a la tierra primero en incredulidad, con renovación espiritual aún por venir. Algunos intérpretes la aplican espiritualmente, viendo la visión como representando resurrección espiritual a través de Cristo y la Iglesia, como el nuevo Israel que experimenta esta vida espiritual. Lo que es innegable es el poder de la visión. Representa la capacidad de Dios para traer vida de la muerte, esperanza de la desesperación y restauración de la ruina. Ya sea que la veamos cumplida históricamente, espiritualmente o aún futura. Ezequiel 37 testifica de la fidelidad de Dios a sus promesas y su poder para lograr lo que parece imposible. Este tema del compromiso irrevocable de Dios con Israel continúa en el Nuevo Testamento, particularmente en Romanos 11. Romanos 11. El pacto de Dios con Israel. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, la pregunta se convierte en: ¿ha sido reemplazado el pacto de Dios con Israel por la Iglesia? Romanos 11 aborda esto directamente. El apóstol Pablo, el mismo judío, comienza el capítulo con una pregunta crucial. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Su respuesta es enfática: en ninguna manera. Se ofrece a sí mismo como prueba: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo explica que aunque Israel como nación rechazó a su Mesías, Dios ha preservado un remanente. Usa el ejemplo de Elías, quien pensó que era el único fiel que quedaba, pero Dios le reveló que había reservado 7,000, que no habían doblado rodilla ante Baal. Similarmente, argumenta Pablo, siempre ha habido un remanente escogido por gracia. La metáfora que Pablo emplea es fascinante. Describe ramas naturales, representando al Israel étnico, siendo desgajadas del olivo por incredulidad. Ramas silvestres, representando a creyentes gentiles, son entonces injertadas. Pero Pablo advierte a los gentiles que no se vuelvan arrogantes, recordándoles que son sostenidos por la raíz, no viceversa. Entonces viene una promesa crucial. Y también ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pablo enfatiza que las ramas naturales pueden ser injertadas de nuevo más fácilmente que las silvestres fueron injertadas. Los versículos 25 al 29 contienen lo que muchos consideran el corazón del argumento de Pablo. Revela un misterio. Israel ha experimentado un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Esta frase, todo Israel será salvo,
ha generado enorme discusión. Significa cada judío individual, todos los creyentes, judíos y gentiles juntos. Israel étnico en un tiempo futuro, los elegidos de dentro de Israel a través de la historia. Los eruditos no están de acuerdo, pero el punto claro de Pablo es que Dios no ha abandonado a su pueblo. Pablo cita Isaías 59 y 27. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Esto conecta con el nuevo pacto prometido en Jeremías 31. Entonces Pablo hace una declaración que es fundamental. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Esta palabra es crucial. El llamado de Dios a Israel no puede ser revocado o retirado. Su rechazo actual del Evangelio no anula las promesas de Dios para ellos. Pablo fundamenta esto en el carácter de Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Romanos 11 no nos da una cronología escatológica completa, pero establece que la relación de pacto de Dios con Israel continúa, y que el Israel étnico tiene un futuro en el plan de Dios. Este fundamento teológico influencia cómo leemos profecías sobre la restauración de Israel, y cómo entendemos eventos en el Medio Oriente hoy. Israel moderno, 1948, e interpretación profética. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión se paró en el Museo de Tel Aviv y declaró el establecimiento del Estado de Israel. Después de casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío tenía una patria nuevamente. Para estudiantes de profecía bíblica, este evento planteó preguntas profundas. ¿Es el Israel moderno un cumplimiento de profecía bíblica? Muchos cristianos, particularmente en tradiciones evangélicas y dispensacionales, responden que sí. Señalan profecías como Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Ven el voto de la ONU y la declaración subsiguiente como cumplimiento literal. También señalan los huesos secos de Ezequiel, interpretando la visión como prediciendo exactamente lo que sucedió. Judíos regresando a la tierra gradualmente, primero físicamente y luego espiritualmente. El movimiento sionista temprano, comenzando a finales de los 1800, trajo las primeras oleadas. El Holocausto creó urgencia. La Declaración de 1948 estableció la estadidad. Desde esta perspectiva, estamos presenciando el desenvolvimiento de la profecía. Los partidarios de esta visión notan varios aspectos notables. El hebreo, una lengua muerta por siglos, fue revivido por Eliezer ben Yehuda y otros, cumpliendo Sofonías 3:9 sobre lenguaje purificado. El desierto literalmente ha florecido a través de irrigación moderna, recordando Isaías 35 y las promesas de restauración. Israel ha sobrevivido múltiples guerras contra probabilidades abrumadoras, sugiriendo preservación divina. Sin embargo, otros cristianos interpretan estos eventos de manera diferente. Notan que la mayoría de las profecías de restauración en las Escrituras conectan el regreso físico con renovación espiritual, con arrepentimiento, con reconocimiento del Mesías. El Israel moderno es en gran parte secular. La mayoría de los israelíes judíos no abrazan a Jesús como Mesías. ¿Puede esto ser el cumplimiento de profecías que enfatizan transformación espiritual? Algunos teólogos argumentan que las promesas de la tierra fueron cumplidas durante el reinado de Salomón, como indica Primera de Reyes 4:21. Josué 21:43 declara: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Desde esta perspectiva, la promesa se completó en el pasado. Otros ven las profecías cumplidas espiritualmente en Cristo y la Iglesia. Señalan Gálatas 3,
que identifica a los creyentes como simiente de Abraham, y Hebreos 11, que sugiere que Abraham buscaba una patria celestial, no meramente Canaán terrenal. La verdadera tierra prometida en esta interpretación es la nueva creación, la nueva Jerusalén. Otros más toman una posición intermedia, viendo al Israel moderno como providencial, incluso notable, pero no necesariamente el cumplimiento directo de profecías específicas. Son cautelosos sobre leer eventos contemporáneos como cumplimiento profético, notando que tales interpretaciones históricamente han probado estar equivocadas. Una consideración importante es que muchas profecías sobre restauración incluyen las 12 tribus. El Estado judío moderno representa principalmente a Judá, Benjamín y Levitas. Las 10 tribus del norte no han regresado claramente. ¿Afecta esto cómo interpretamos el cumplimiento? Además, debemos reconocer complejidad en el terreno. Cuando Israel fue establecido, cientos de miles de palestinos fueron desplazados. Aldeas fueron destruidas. Familias perdieron hogares que habían habitado por generaciones. Cualquiera que sea nuestra interpretación profética, no podemos ignorar este costo humano. Algunos cristianos palestinos argumentan que la fijación occidental en Israel como cumplimiento profético ha causado que la Iglesia pase por alto su sufrimiento. Preguntan, ¿creer en profecía bíblica requiere apoyar políticas particulares? ¿Podemos sostener la autoridad de las Escrituras mientras también abogamos por justicia y paz para todas las personas en la región? Estas no son preguntas fáciles. Creyentes sinceros que aman las Escrituras y buscan seguir a Cristo llegan a lugares diferentes. Al examinar estas perspectivas, es crucial mantener humildad, reconociendo que nuestros marcos interpretativos afectan lo que vemos. Ahora exploremos las diversas perspectivas que los cristianos sostienen sobre estos temas. Múltiples perspectivas sobre la tierra y la profecía. La Iglesia cristiana no habla con una sola voz sobre Israel y Palestina. Entender las perspectivas principales puede ayudarnos a apreciar por qué los creyentes no están de acuerdo tan apasionadamente. El premilenialismo dispensacional es quizás la visión más conocida en América. Esta perspectiva ve una distinción marcada entre Israel y la Iglesia. Dios tiene planes separados para cada uno. La era de la Iglesia es un paréntesis entre las semanas 60 y 9 y 70 de la profecía de Daniel. Cuando la Iglesia sea arrebatada, Dios reanudará su plan para el Israel nacional. Las promesas de la tierra permanecen válidas y se cumplirán durante el milenio. La existencia del Israel moderno prepara el escenario para eventos de los últimos tiempos. El premilenialismo histórico también ve un futuro para el Israel nacional, pero con menos especulación detallada sobre los últimos tiempos. Estos creyentes afirman que Romanos 11 promete la salvación de Israel y que esto ocurrirá alrededor del regreso de Cristo. Sin embargo, generalmente son más cautelosos sobre identificar eventos actuales específicos como cumplimiento profético y menos propensos a ver las políticas del Israel moderno como divinamente ordenadas. El amilenialismo interpreta muchas profecías del Antiguo Testamento como cumplidas espiritualmente en la Iglesia. El Israel de Dios, en Gálatas 6:16, se refiere a todos los creyentes. La promesa de la tierra encuentra su cumplimiento final en la nueva creación, no en un territorio específico del Medio Oriente. Esta visión enfatiza que Hebreos 11 muestra a Abraham buscando una patria celestial. Aunque los amilenialistas pueden apreciar la importancia histórica de Israel, generalmente no ven al Israel moderno como cumpliendo profecía bíblica. El postmilenialismo se enfoca en el poder del Evangelio para transformar el mundo antes del regreso de Cristo. Como el amilenialismo, a menudo ve las promesas del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo y la misión de la Iglesia. El énfasis está en la Gran Comisión, con menos atención al papel del Israel étnico en la profecía de los últimos tiempos. La teología del pacto versus la teología dispensacional representa otra línea divisoria importante. La teología del pacto enfatiza continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento,
viendo un pueblo de Dios a través de la historia. La teología dispensacional enfatiza discontinuidad, viendo distintas dispensaciones o eras en el plan de Dios con diferentes reglas y propósitos. El dispensacionalismo progresivo intenta un camino intermedio manteniendo distinción entre Israel y la Iglesia, pero viendo más continuidad y superposición particularmente respecto a cómo los creyentes del Nuevo Testamento participan en las promesas del pacto davídico a través de Cristo. Más allá de estas posiciones sistemáticas, factores culturales y políticos moldean la interpretación. Los cristianos en Occidente, particularmente América, a menudo abordan estos textos de manera diferente que los cristianos en el Medio Oriente. Los cristianos palestinos, viviendo bajo ocupación, leen estos textos a través de ojos muy diferentes que los evangélicos americanos que nunca han experimentado tales condiciones. Las perspectivas de teología de la liberación enfatizan la preocupación de Dios por los oprimidos y leen las Escrituras a través de esa lente. Preguntan, sea cual sea el significado de las promesas de la tierra, ¿pueden justificar desplazamiento y sufrimiento? Señalan textos como Isaías 58 y Miqueas 6:8, que enfatizan justicia, misericordia y caminar humildemente con Dios. Las perspectivas cristianas sionistas apoyan fuertemente a Israel, basándose en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Ven apoyar a Israel como una obligación espiritual. La variedad de perspectivas debería humillarnos. Eruditos piadosos que estudian las mismas escrituras llegan a conclusiones diferentes. Esto sugiere que deberíamos sostener nuestras interpretaciones con tentatividad apropiada y extender gracia a quienes no están de acuerdo. La autoridad de la Biblia no es cuestionada al reconocer que nuestra interpretación de textos proféticos es compleja. La narrativa palestina y la complejidad. Cualquier discusión fiel de lo que la Biblia dice sobre Israel y Palestina debe reconocer la experiencia palestina y la complejidad humana en el terreno. Los palestinos, tanto cristianos como musulmanes, han vivido en esta tierra por muchas generaciones. Cuando el Israel moderno fue establecido, aproximadamente 700,000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares en lo que los palestinos llaman la Nakba, la catástrofe. Aldeas fueron destruidas, propiedades fueron confiscadas y familias fueron dispersadas. Hoy, millones de palestinos viven en campos de refugiados en Líbano, Jordania, Siria y dentro de los territorios palestinos. Cargan llaves de hogares que ya no existen, acariciando la esperanza del regreso. Para ellos, esto no es historia antigua, sino trauma vivo. Los cristianos palestinos constituyen una comunidad pequeña pero significativa con raíces en la iglesia más temprana. Rastrean su herencia cristiana hasta Pentecostés. Sin embargo, se sienten pasados por alto por cristianos occidentales que se enfocan exclusivamente en reclamos judíos a la tierra. Preguntan, ¿requiere la profecía bíblica ignorar nuestro sufrimiento? La Biblia misma da principios que aplican a esta situación. Los profetas consistentemente condenaron la injusticia, opresión de los vulnerables y desplazamiento de los pobres. Miqueas 2:2 denuncia a quienes codician campos y los arrebatan, y casas y las toman. Isaías 1:17 ordena: Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Debemos tener cuidado de no usar la interpretación profética como justificación para la injusticia. Incluso si creemos que el Israel moderno cumple profecía, eso no exime a Israel de responsabilidad moral. El mismo Dios que hizo promesas a Abraham, también demandó justicia de los descendientes de Abraham. Las Escrituras muestran a Dios juzgando a Israel duramente cuando oprimieron a los vulnerables. Los profetas hablaron contra los pecados de Israel tan agudamente como hablaron contra naciones paganas. Fidelidad a las Escrituras significa que podemos reconocer la importancia de Israel, mientras también abogamos por trato justo de los palestinos. La narrativa bíblica incluye muchas instancias de la preocupación de Dios, extendiéndose más allá de Israel.
Ruth la moabita, Rahab la cananea, y los ninivitas que se arrepintieron todos recibieron la misericordia de Dios. Jesús ministró a samaritanos y gentiles, y elogió la fe de un centurión romano. Cualquiera que sea nuestro marco profético, no podemos ignorar los mandamientos de amar a nuestro prójimo, buscar justicia para los oprimidos y trabajar por la paz. Estas no son posiciones políticas, son mandatos bíblicos. Entender la complejidad significa que resistimos narrativas simplistas que deshumanizan ya sea a israelíes o palestinos. Ambos son hechos a imagen de Dios. Ambos tienen agravios legítimos. Ambos merecen compasión. Conclusión. Hemos recorrido promesas antiguas, visiones proféticas y complejidades modernas. ¿Qué deberíamos llevarnos? Primero, humildad. Estas son aguas profundas. Eruditos brillantes no están de acuerdo. Quizás Dios intentó cierta ambigüedad para mantenernos dependientes de Él, buscando las Escrituras juntos. Segundo, fidelidad al texto. Cualquiera que sea nuestra conclusión, debe estar fundamentada en estudio cuidadoso de la palabra de Dios, no en lealtades políticas o sesgos culturales. Tercero, compasión por todas las personas. Nuestra teología nunca debería hacernos indiferentes al sufrimiento. Israelíes viviendo bajo amenaza de terror y palestinos viviendo bajo ocupación, ambos necesitan nuestras oraciones y defensa. Finalmente, esperanza. El mismo Dios que hizo promesas a Abraham todavía es soberano. Ya sea que veamos la profecía cumpliéndose ahora o esperando cumplimiento futuro, confiamos en que Dios mantiene su palabra. Te animo a continuar estudiando, a orar por la paz en Jerusalén y a abordar estas preguntas con convicción y gracia. Comparte tus pensamientos respetuosamente en los comentarios. Busquemos la verdad juntos.